Hoy estaremos creando un juego de la pelota con 2 jugadores en Pygame. Para empezar con este juego, primero tenemos que poner la configuración básica de todo tipo de juego. La configuración o las líneas de código en la siguiente es importar pygame.cas y finalizar la función con pygame.init. Ahora, tenemos la función y lo siguiente es pasar a crear el tamaño de nuestra ventana. Pues el tamaño de nuestra ventana es, en pocas palabras, la ventanita que estará apareciendo al momento de ejecutar nuestro programa. Entonces, creamos una variable que estará guardando o cargando el tamaño de nuestra ventana en píxeles. Cabe recalcar que el tamaño es el ancho y el largo de nuestra ventana. Entonces, creo una variable de nombre ventana que será igual, entre paréntesis, a 640, que vendrá siendo el ancho de mi ventana, y 380, que vendrá siendo el largo de mi ventana en píxeles. Entonces, el tamaño de mi ventana será de 640 por 380. Una vez que tenemos esto, pasamos a crear la variable de colores que estaremos utilizando en nuestro juego. Cabe recalcar que la variable de colores que vamos a utilizar es en código HTML. Entonces, creamos la variable del color que vamos a utilizar y dentro de esa variable, en paréntesis, colocamos el código del color de la siguiente manera, que es, por ejemplo, estoy utilizando el color lila, es el nombre de mi variable y el nombre de mi color. Y dentro de esa variable estoy cargando el código del color, que es 235, 222 y 240. Estaremos haciendo lo mismo para todos los colores que nosotros vayamos a utilizar, que en este caso yo solo estoy utilizando 4. Una vez que tenemos las variables de los colores, ahora sí pasamos a crear nuestra ventana del juego. Como hicimos anteriormente, tenemos el tamaño de nuestra ventana y ahora estaremos creando nuestra ventana, ahora sí, para que al momento de ejecutar nuestro juego, la ventanita nos aparezca aquí en pantalla. Entonces, de igual forma, creamos una variable de nombre ventana, la cual estará cargando la función. Entonces, será ventana, será igual a pygame.display.setMode, y dentro de nuestro paréntesis o dentro de esta función vamos a colocar la variable que anteriormente declaramos, que si recuerdan, la variable que declaramos de nombre ventana contiene el tamaño de nuestra ventana. Entonces esta variable la estaremos colocando aquí y ahora sí, cuando ejecutamos nuestro programa, si se pueden fijar, aquí aparece mi ventana. Aquí aparece esto del ancho vendrían siendo los 640 y del largo vendrían siendo los 380. Ahora sí, ya tenemos creada nuestra ventana y ahora le daremos un nombre. Si se fijan, cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, en la barrita de arriba aparece el nombre, pero nosotros queremos darle un nombre a nuestra ventana. Entonces, de igual forma, vamos a crear una variable en la que estaremos guardando la función para darle nuestro nombre. En este caso, yo estoy creando una variable de nombre ventana o nombre de la ventana y seguido coloco la función que es pygame.display.setCaption y dentro del paréntesis, entre comillas, estará apareciendo el nombre de nuestra ventana. Y ahora sí, cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, si se pueden fijar, de este lado aparece el nombre de nuestra ventana, que en este caso yo le di el nombre de Gamepad 2 Player. Ahora sí, lo siguiente es pasar a crear el reloj o los FPS. Los FPS vienen siendo más que nada la velocidad con la que estará corriendo nuestro juego, que si se fijan, usualmente cuando nosotros nos metemos a jugar un juego, siempre observamos los FPS. Entonces esto lo estaremos utilizando un poquito más adelante. Por el momento solo estaremos colocando la función, luego le daremos una finalización a nuestra función. Entonces creamos una variable de nombre clock que estará cargando la función, que será igual. La función para los FPS o los reloj es pygame.time.clock y los paréntesis. Entonces tenemos nuestras variables de colores, tenemos la ventana cargada, el tamaño y los FPS. Y ahora sí, podemos pasar a colocar la ubicación de nuestros jugadores o de nuestros elementos. En este caso, recordemos que estoy haciendo el juego de 2 jugadores. Por ejemplo, estaré ubicando a mi jugador 1 y mi jugador 2.
Algo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a la ubicación de mis jugadores es el cuadro cartesiano. Un ejemplo del cuadro cartesiano, bueno, nuestro cuadro cartesiano más bien viene siendo nuestra pantallita del juego. Si se pueden fijar, del lado izquierdo en la mera orilla, nuestro valor o nuestro punto inicial es 0. De 0 para la derecha será el eje X y de 0 para abajo será el eje Y. De la misma manera que es el tamaño de nuestra ventana, que es de 0 para la derecha, es el ancho de mi ventana, que es el eje X, y de 0 para abajo es el largo de mi ventana, que es el eje Y. Entonces hay que tener en cuenta el cuadro cartesiano para poder estar ubicando a nuestros jugadores. Entonces mi jugador 1 y mi jugador 2 yo los estaré ubicando en la coordenada X y en la coordenada Y. Ahora lo que estoy haciendo aquí es crear dos variables en las que yo pueda diferenciar a mis jugadores. Por ejemplo, jugador 1 diagonal bajo se encuentra en la coordenada X, que es 0, y jugador 2 se encuentra en la coordenada igual en la coordenada X, que es 0. ¿Por qué le estoy dando el valor de 0? Porque si recordamos, dijimos que nuestro valor inicial de nuestra ventana o igual de nuestro plano cartesiano está en la esquina, que en este caso es 0, entonces por lo tanto mis jugadores van a estar en el eje Y, en la esquina 0 o en el valor de 0, lo que va a hacer que mi jugador aparezca en la mera esquina. Ahora les damos una velocidad de las coordenadas, una variable de las coordenadas de la velocidad. Cabe recalcar que es muy importante tener en cuenta que si yo estoy ubicando a mi jugador o a mis jugadores en una coordenada en específica, por ejemplo en este caso en la coordenada X, mi velocidad va a depender de la coordenada en la que se encuentre. Que en este caso mi jugador 1 está en la coordenada X, entonces la variable será jugador 1 diagonal velocidad en X o velocidad en el eje X. Esto quiere decir que no puedo poner a un jugador en el eje X y darle una velocidad en Y, porque pues si se fijan no tiene mucho sentido. Entonces la velocidad de las coordenadas de mis jugadores o de mis elementos tendrá mucho que ver en la ubicación de las coordenadas de mis jugadores. Entonces tenemos las variables de mis jugadores y ahora le estoy dando un valor. Ese valor es completamente libre. Puedes darle, esto es más que nada la velocidad, entonces puedes darle la velocidad a tu jugador que quieras, puede ser 10, puede ser 11. En este caso yo considero que es mejor darle una velocidad de 5. Entonces aquí está mi velocidad de los dos jugadores y mis coordenadas. Entonces tenemos la ubicación y la velocidad de mis dos jugadores, que es jugador 1 y jugador 2. Entonces lo siguiente es pasar a poner la coordenada de mi pelota y la velocidad de mi pelota. Para la coordenada es exactamente lo mismo que en mis jugadores. Entonces, ahora sí mi pelota va a estar ubicada entre la coordenada X y la coordenada Y con el valor de 10. ¿Esto qué quiere decir? Que mi pelota estará apareciendo casi en el punto inicial de mi cuadro cartesiano. Si recordamos, dijimos que el punto inicial es de la esquina del lado izquierdo y va aumentando hacia los lados y hacia abajo. Bueno, no, hacia los lados, sí, y hacia abajo. Entonces, esto quiere decir que mi pelota estará ubicada entre la coordenada Y entre la coordenada X en el puesto o en el lugar 10. Esto quiere decir que estará cerca de la esquina, o sea, como por aquí, donde ven la flechita, de este lado. Y de igual forma, la velocidad de mi pelota depende de la ubicación de la ubicación o de la coordenada de mi pelota. En este caso, pelota será igual a su velocidad en X y pelota será igual a su velocidad en Y. Como se fijan, es igual a la ubicación en la que yo puse a mi pelotita o a mi objeto. Entonces, de igual forma, la velocidad es completamente libre. Puedes darle la velocidad que quieras. En este caso, yo le estoy dando una velocidad de 4. Ahora, lo siguiente que estaré haciendo es crear una variable de nombre récord
que estará almacenando los puntos que van a obtener mis jugadores. Esto es muy sencillo, solo vamos a crear la variable y le damos un valor de 0 porque pues es como que apenas estamos iniciando, pues. Entonces no le estamos dando ningún valor todavía, su valor será de 0. Entonces creamos la variable y su valor de 0. Seguido de esto vamos a crear las fuentes que se van a estar mostrando en nuestra pantalla. Entonces, en este caso vamos a estar creando variables en las cuales dentro de esas variables vamos a cargar la función para nuestras fuentes. La primera función o la primera variable será font. En esta variable estaré cargando la fuente para nuestro game over, que viene siendo pues la finalización de mi juego, que esto estaremos utilizando más adelante. Y la segunda función que estaré creando es una fuente para mi variable de récord, que fue la que pusimos aquí. Esto más que nada, pues como se dice, es para las fuentes o para los textos de fuentes que van a tener mis objetos dentro del juego. En este caso, estoy creando una variable de nombre record en la cual voy a almacenar la función que es pygame.font o fuente en español, .font, y entre paréntesis de este lado estaremos colocando el nombre de mi fuente y el número viene siendo el tamaño en píxeles de mi fuente. Entonces, creamos nuestras variables de este lado y dijimos que estas variables estarán cargando las fuentes de los textos que queremos que aparezcan en pantalla. En este caso, creé la variable font, la cual estará cargando el game over de mi juego o el texto de game over de mi juego, y la variable font score o font record, que estará cargando el texto de mi variable record, que fue la que pusimos aquí anteriormente. Entonces ya tenemos las fuentes de los textos que aparecerán en pantalla, y ahora sí podemos pasar a crear, como quien dice, nuestro juego. O más bien pasamos a abrir el bucle de nuestro juego. Dentro de este bucle estaremos cargando estas líneas de código que estoy seleccionando aquí, que nos van a servir para poder cerrar nuestra ventana del juego. Entonces, dentro de nuestro bucle, como quien dice, dentro de este bucle que estamos creando, estarán apareciendo, o bueno, se estarán cargando todos los eventos que van a ocurrir en nuestro juego. Entonces, dentro de este bucle estaremos creando las líneas de código o las funciones que nos van a permitir cerrar nuestra ventana. Entonces, estaremos colocando for event.pygame.event.get o para evento en pygame.get.event.get. Colocaremos si evento es igual a pygame.quick. Esto quiere decir que si se presiona la tacha X o el cuadrito rojo de salir de nuestra ventana, entonces se creará un método o una función de sys.exit que nos permitirá salir de nuestro juego. Por ejemplo, vamos a cargar nuestro juego. Si presionamos la X o el cuadrito rojo, efectivamente nos permite salir de nuestra ventana o de nuestro juego. Pero al momento de cargar el juego y presionar el cuadrito rojo o la X te permite salir, entonces quiere decir que tu línea de código está bien o es verdadera. En caso contrario de que no te deje, entonces algo ahí está mal. Ahora, una vez que pues ya tenemos nuestra función que nos permite salir de la ventana de nuestro juego, pasaremos a darle la animación a nuestros jugadores. Para esto estaremos utilizando la función de nombre pygame.getPreset. Esta función que está haciendo, esta función nos está permitiendo que los jugadores tengan movimiento por medio de las teclas de la computadora. Entonces estaremos colocando estas líneas de código que será la siguiente, que si se presiona la tecla keywrite, la tecla keywrite viene siendo más que nada el nombre de nuestras teclas. Por ejemplo,
Mi primer jugador se estará moviendo por medio de las teclas de las flechitas que es de izquierda a derecha. Entonces sus nombres es el siguiente. Su nombre de la tecla derecha es Cat Right, su nombre de la tecla izquierda es Cat Left y así sucesivamente. Entonces, más que nada, lo que viene dentro del corchete, o bueno, esto que estamos viendo aquí, que es key.right, es el nombre respectivo que tienen nuestras teclas del computador. Esto nos estará permitiendo que al momento de presionar nuestras teclas, nuestros jugadores se puedan mover. Entonces estaremos colocando id.key entre corchetes by game, el nombre de la tecla y el jugador que se estará moviendo mediante de esa tecla. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si se presiona la tecla Tab Right o la tecla derecha, nuestro jugador de la coordenada 1 será igual a su coordenada más su velocidad. Esto ya estará permitiendo a nuestro jugador moverse al momento de presionar la tecla de la flecha derecha y haremos lo mismo para presionar la tecla izquierda, que el nombre de la tecla izquierda, como ya lo dije, está escape.left. Entonces nuestro jugador también se estará moviendo por medio de esta tecla. Entonces igual ponemos lo mismo. Jugador 1 en la coordenada X es igual a su coordenada más su velocidad. Ahora, ¿por qué se pone por -1? Bueno, se pone por -1 porque como expliqué anteriormente, nosotros le dimos un valor a nuestro eje X. Entonces, al momento de presionar la tecla para que nuestro jugador se mueva, tenemos que poner -1 para que el valor que le dimos a nuestro eje X, como quien dice, se vaya restando. Entonces, como quien dice, se vaya restando. Entonces, ese valor se vaya restando y al momento de que se va restando, nos va permitiendo que nuestro jugador se pueda mover hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso se le pone por -1, bueno, que se está multiplicando por -1, o en pocas palabras, es como si estuviera restando por -1. Entonces, lo que va a permitir, como dije, a mi jugador moverse hacia la izquierda. Entonces, con estas funciones, declaramos que mi jugador 1 se puede mover por medio de las teclas de izquierda a derecha. Y ahora haremos exactamente lo mismo para mi jugador 2. Para mi jugador 2, entonces mi jugador 2 se estará moviendo por medio de las teclas A y D. El nombre de las teclas A y D es el siguiente, el que estoy seleccionando ahí. Estoy seleccionando de la siguiente manera. Entonces colocamos exactamente lo mismo que hicimos para el jugador 1. Hacemos lo mismo para el jugador 2, solo que con sus respectivas teclas. Como dije, mi jugador 2 se estará moviendo por la tecla A y la tecla D. Entonces ponemos que si se presiona la tecla D, mi jugador 2 de la coordenada X se estará moviendo, y si presionamos la tecla A, mi jugador 2 se estará moviendo. En la tecla A hacemos lo mismo que en la tecla left, porque si se fijan, pues es exactamente lo mismo. Mi jugador 2 se estará moviendo hacia la izquierda, entonces de igual forma se estará multiplicando por -1, lo que estará, como quien dice, restándole, como ya había dicho anteriormente, el valor que le dimos a nuestro eje X, lo que va a permitir pues que nuestro jugador 2 se pueda mover hacia la izquierda. Vamos a ejecutar el programa para que puedan ver de la siguiente manera. Aquí está. Aquí estoy moviendo hacia la derecha a mi jugador 2, que dijimos que se está presionando con las teclas de izquierda a derecha. Como fijan, se está moviendo hacia la derecha, y en la tecla izquierda, donde le pusimos por -1, se está restando el valor del eje X y nos está permitiendo movernos hacia la izquierda. Voy a dejar esto por aquí. Y ahora voy a mover a mi jugador 2, que dijimos que su movimiento es por medio de la tecla A y D. Aquí estoy presionando la tecla D, y la tecla donde multipliqué por -1 me está permitiendo mover el jugador hacia la izquierda. Entonces, aquí ya tenemos claro que nuestros jugadores, bueno, más bien aquí ya tenemos en claro que al presionar las teclas que les dimos a nuestros jugadores se pueden mover.
Entonces, esa sería la animación del movimiento para nuestros jugadores. Y ahora pasamos a la animación de la pelota. La animación de la pelota también es muy fácil. Es solo poner la coordenada en la que se encuentra nuestra pelota, que va a ser igual a su misma coordenada más su velocidad. Y pasaremos lo mismo para la pelota en la coordenada Y. Recordemos que la pelota la pusimos entre la coordenada X y la coordenada Y. Entonces haremos prácticamente lo mismo. La pelota en la coordenada Y será igual a su coordenada más su velocidad en Y. Ese será el movimiento, más bien la animación de nuestra pelota. Y ahora pasaremos a colocar el fondo de nuestra ventana o de nuestro display. Como mostré anteriormente, la ventana de aquí. Entonces, para esto colocamos la variable ventana, que fue la que colocamos anteriormente aquí, que fue esta, la variable ventana. Entonces, la variable ventana será igual, la variable ventana será igual a, será ventana.fill y entre paréntesis estaremos colocando el color o la variable del color de fondo que queremos que tenga nuestra ventana. Como hicimos anteriormente, si recuerda, aquí en esta, en esta parte declaramos variables las cuales iban a contener en código o en número el color que íbamos a utilizar en nuestro juego. Entonces es lo que estamos haciendo exactamente aquí lo mismo. Dentro de ventana.fill estamos colocando la variable que está guardando el color que nosotros estamos utilizando. En este caso estoy utilizando yo el color lila y ese vendría siendo su color de fondo o el color de fondo de la ventana. Ahora lo siguiente es pasar a la zona de dibujo. La zona de dibujo es prácticamente en donde estaremos dibujando todos los elementos de nuestro juego, que va a ser que mis elementos del juego son el jugador 1, el jugador 2, el jugador 2 y la pelota. Entonces vamos a crear variables con el nombre de nuestros elementos y dentro de esas variables se estará cargando la función o el dibujo, bueno, sí, la función que nos permitirá dibujar o el dibujo de nuestros elementos. En este caso voy a tomar este ejemplo. Por ejemplo, aquí dentro de esta variable que es para jugador 1, estaremos colocando pygame.drag, pues en inglés, perdón, pues en español es dibujar, .rect porque será una recta. Dentro del paréntesis estaremos colocando nuestra variable ventana. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros dibujos estará dentro de nuestra ventana o se estará mostrando en nuestra ventana. Luego ponemos su color. Recuerden que ya creamos, bueno, no creamos, ya colocamos variables de colores que vamos a utilizar en nuestro juego. Entonces ponemos el nombre de la variable o el nombre del color que queremos que tenga nuestro jugador 1. Y dentro de otro paréntesis vamos a colocar las coordenadas. Recordemos que a nuestros jugadores o nuestros elementos ya les dimos una coordenada en específica, fue la que declaramos anteriormente. Entonces mi jugador 1, si mal no recordamos, estaba en la coordenada X y en su coordenada Y, pero está en su coordenada X, más bien, perdón, y el número de la coordenada X. Estos números que están aquí, por ejemplo, el 100 viene siendo su ancho y el 300 viene siendo su largo. Estos números flotantes también los podemos guardar en variables donde guardamos las variables de los colores, solo que en este caso podemos hacer lo siguiente. En vez de que se queden como números flotantes, podemos darle un nombre o una variable en la que carguemos los valores del ancho y del largo. Pero pues en este caso yo lo dejé con puro número, entonces tenemos en cuenta que se coloca la coordenada en la que se encuentra mi jugador 1, el número de la coordenada, el 100 que es su ancho y el 300 que es su largo. Haremos exactamente lo mismo para mi jugador 2. Y ahora, para la pelota es igual, es una variable de nombre pelota o una variable de nombre de nuestro objeto, la función que es pygame.drag dibujar.circle.
o bueno, más bien punto círculo. Igual haremos lo mismo, colocamos la función o la variable ventana, que es donde estará nuestro objeto o se estará mostrando. Le damos un color que queremos que tenga y exactamente como hicimos con el jugador 1 y en el jugador 2 colocamos sus coordenadas. Recordemos que la pelota la pusimos que se encontraba entre la coordenada X y la coordenada Y, y fuera del paréntesis colocamos su radio. Esto sí o sí tienes que ponerlo porque pues es un círculo y los círculos tienen radio. En caso contrario de que no se lo pongas, pues en la terminal te estará marcando un error. Entonces, fuera de donde pusimos las coordenadas, que son estas, estaremos colocando el radio del círculo. En este caso yo le di un radio de 10 y aquí finaliza la zona de dibujo o el dibujo o la creación de nuestros elementos para el juego. Bueno, ya que tenemos la zona de dibujo, ahora sí pasamos a la validación de nuestro juego, o más bien la lógica de nuestro juego. Pues la lógica de nuestro juego es que la pelotita rebote entre mi jugador 1 y mi jugador 2. Entonces colocaremos un if y dentro del if vamos a colocar la coordenada y de nuestra pelotita. Esto quiere decir que si la coordenada y de nuestra pelotita es menor a 380, esto quiere decir que si la pelota va hacia abajo, recordemos que si va hacia abajo, pues va disminuyendo el valor de nuestra y. Esto quiere decir que si la pelota en la coordenada y es menor a 380, entonces la pelota, recordemos que el nombre de la pelota es la variable que declaramos en la zona de dibujo, que contiene el dibujo de nuestro objeto. Entonces, que si la pelota .collidirect es más que nada para la colisión entre los elementos. Entonces, que si mi pelota colisiona entre paréntesis entre el jugador 1, entonces la velocidad de la pelota en Y, se multiplicará por -1. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya lo había explicado anteriormente cuando hicimos la animación de los jugadores por medio de las teclas. Esto quiere decir que al momento de que mi pelota colisione contra el jugador 1, su velocidad se va a ir restando o va a ir disminuyendo -1, que es lo que dije, que es como si estuviera creando una especie de borde entre el jugador y la pelota, lo que lo dejará, como quien dice, poder hacer el efecto rebote o poder rebotar. Esto al mismo tiempo le está permitiendo a la pelota en los ejes X o en las paredes X de mi ventana poder rebotar también, porque en pocas palabras estará igual haciendo lo mismo, le estará restando un valor a mi eje X igual un valor a mi eje X, como si estuviera creando una especie de borde, lo que va a permitir a la pelota pues que al momento de que también colisione contra mi jugador 1, su velocidad hacia, como quien dice, la pared Y o el eje X también se vaya disminuyendo -1, lo que le estará dando el efecto rebote, o sea que estará haciendo un efecto como si la pelota estuviera rebotando entre las paredes. Y al mismo tiempo de que mi pelota colisione contra mi jugador 1, su récord o su puntuación se irá sumando más 10 puntos. Recordemos que la puntuación es una variable que declaramos anteriormente arriba. Entonces su récord se irá sumando -1 cada vez que la pelotita colisione con el jugador 2. Haremos exactamente lo mismo para la pelota en la coordenada X. Recordemos que la coordenada X, el valor que le dimos al eje X es de 640. Sí, el valor que le dimos es de 640. Entonces haremos exactamente lo mismo que si mi pelota en su coordenada X es menor o mayor, le va a permitir de igual forma hacer una colisión en mi jugador 1 y colisionar entre las paredes X y Y. Por ende, se pone el -1. En caso contrario de que no lo pusiéramos, nuestra pelotita estaría saliendo de nuestras paredes
y de igual forma estaría traspasando nuestros objetos o nuestro jugador 1. Esto quiere decir que no habría colisión en ninguno de los lados. Entonces, esto se pone, el -1 se pone para que pueda colisionar tanto entre mi objeto como en las paredes de mi ventana. Entonces pasaremos a hacer exactamente lo mismo para mi jugador 2. De igual manera, haremos que la pelotita pueda rebotar en mi jugador 2 y que también pueda rebotar entre las paredes. Y de igual forma, aquí estaremos colocando que si la pelota también hace colisión entre mi jugador 2, obtendrá una suma de 10 puntos. Ahora, toda esta función es completamente verdadera. En caso contrario de que esta función no se cumpla, estaremos abriendo un else que nos estará mandando, como quien dice, a un camino falso en caso contrario de que la primera función verdadera no se cumpla. Entonces, en caso contrario de que la función verdadera no se cumpla, si mal no recuerdo, donde declaramos las variables de colores, declaramos una fuente para el nombre de nuestro game over. Entonces, dentro de una variable vamos a colocar font.render. Eso quiere decir que si la primera función no se cumpla, me regrese, bueno, por así decirlo, bueno, sí, se puede decir que como si me regrese la palabra game over porque es falsa y el color. Bueno, una explicación más clara sería que en caso contrario de que ninguna de las otras funciones sea verdadera, entonces me regrese la palabra game over y ponemos falso porque pues está en el camino falso y en caso de que no se cumpla, porque si recordamos cuando abrimos nuestro bucle pusimos que nuestro bucle era verdadero, que es donde estaban ocurriendo todos los eventos de nuestro juego. Entonces como colocamos falso si todo lo anterior no es verdadero, entonces dentro de nuestra variable text, dentro de nuestra variable text estaremos almacenando font.render, o sea que me regrese la fuente que yo anteriormente declaramos que era para game over. Dentro de los paréntesis ponemos la palabra game over, ponemos que es falso y ponemos el color que queremos que tenga nuestra fuente, nuestra palabra. De igual forma colocamos ventana, que fue otra variable que también declaramos, .bleed, entre paréntesis el texto que viene siendo la función en la que guardamos la fuente y declaramos que era falsa. Y dentro de otros paréntesis vamos a colocar el valor o la posición que queremos en la que se encuentre nuestro texto. Recordemos que siempre en la primera posición va a ser Y y la primera posición va a ser y la segunda posición va a ser en el eje X. El ventana bleed es para que aparezca nuestro texto en pantalla. Entonces, mi texto, si lo anterior no se cumple y es completamente falso, aparecerá en el eje Y en el número 220, perdón, eje X en el número 220 y eje Y en el número 170. Entonces, otra vez recordando que si ninguna de las funciones se cumple o todos los eventos verdaderos que estaban sucediendo dentro de nuestro bucle no se cumple, entonces nos mostrará en pantalla la palabra game over, que será falso, o la palabra falsa game over, ya que pues todo lo que está sucediendo dentro de nuestro bucle o dentro de nuestros eventos era verdadero y ponemos falso por si todo lo anterior no se cumple. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para que nuestro texto game over apareciera en pantalla, pero ahora colocando el marcador de puntos de nuestros jugadores. Si recordamos, también creamos una variable de FontScore, la cual dijimos que iba a guardar la fuente de texto que iba a contener nuestra variable de nombre puntos o nuestra puntuación junto con el tamaño en píxeles que iba a tener el texto o la fuente. Entonces, dentro de una variable de nombre textScore estaremos colocando, será igual a la variable que anteriormente declaramos donde guardamos la fuente y el tamaño de la fuente, .render, igual entre paréntesis colocamos el texto que queremos que aparezca en pantalla, igual forma falso y el color. Y acá de igual forma
colocaremos la ventana .blit.textcore, que fue la variable que acabamos de declarar, y el 10.10 viene siendo igual las coordenadas en las que queremos que se encuentre nuestro texto. Recordemos que la primera es la coordenada 10 en el número 10 y la segunda es la coordenada Y en el número 10. Esto quiere decir en pocas palabras que si recordamos el cuadro cartesiano, recordamos que en la mera esquinita se encontrará el valor de 0. Entonces esto quiere decir que mi texto estaría apareciendo o mi marcador de puntos estará apareciendo casi cerca de mi punto inicial del cuadro cartesiano. Entonces haremos exactamente lo mismo, pero ahora para el contador o como quien viene diciendo, pues sí, para el contador o para los números que van a aparecer, igual declaramos otra variable de textCoreNum o como quien dice record del o bueno sí de textCoreNum que estará guardando la cantidad de puntos que estarán que estará guardando la cantidad de puntos que van a obtener mis jugadores. Entonces igual colocamos la misma variable que utilizamos para el textcore para que aparezca el texto de puntuación en pantalla, punto render str diagonal score, que es la variable que declaramos aquí en la validación de nuestro juego, que dijimos que esta variable iba a ir sumando más 10 puntos. Igual colocamos que es falso porque estamos en el camino falso, punto viol, el color que queremos que tenga el texto o el número de texto, y aquí colocamos nuestra ventana .blit, la variable que acabamos de colocar en la que guardamos nuestra función, y entre paréntesis, de igual forma, colocamos las coordenadas en las que queremos que se encuentre, que dijimos que la primera era la coordenada X y la segunda era la coordenada en Y. Y ahora sí, finalizamos nuestro juego cargando los eventos, que es pygame.display.clip, y el clock, si mal no recuerdo, fue el que pusimos de los FPS. Entonces colocamos la variable en la que guardamos la función para los FPS, punto click y 60. Si mal no recuerdan, les dije que cuando uno usualmente se mete a un juego, tiene unos FPS de 160, que es la velocidad con la que corre su juego. Entonces, pues vamos a poner este mismo valor, que es pues la predeterminada de cada juego, y cuando nos metemos a los FPS, tenemos que es por 60 FPS, o a veces vienen por 120, pero en este caso colocaremos 60. Entonces, toda esta línea de código viene siendo nuestro juego. Y ahora sí, si cargamos si cargamos nuestro juego o lo ejecutamos, ahora sí, esperen, ahí está. Como pueden ver aquí, ahí, como pueden ver aquí, tenemos las líneas, bueno, como pueden ver aquí, les voy a explicar todas las líneas de código que pusimos. Aquí viene el nombre de nuestra pantalla, de nuestra ventanita, perdón. Viene el record, que fue el texto que pusimos que aparecía en pantalla. Viene el número, que también apareció, que pusimos que estuviera en pantalla. Viene el game over, que el texto también que pusimos que estuviera dentro de nuestra ventana. Viene el color de la ventana, que fue el que pusimos, el fondo. Vienen nuestros objetos, nuestros jugadores, que fue que declaramos también que se movieran de izquierda, que se movieran por medio de las teclas. Este es nuestro jugador 1, que se mueve por medio de las teclas de izquierda a derecha. Este siguiente que estoy moviendo es mi jugador 2, que se mueve por medio de las teclas A y D. Como ven aquí, al inicio aparecían en el eje X, que fue el que declaramos, cerca del 0, porque declaramos que estuvieran en el eje X, en el número 0. Recordemos que este es el número 0, nuestro punto inicial de nuestro cuadro cartesiano. Dijimos que apareciera aquí en el eje X, en el número 10. Ahí está, se mueven, y si volvemos a ejecutar el programa, ahí está nuestra pelotita. Ahí. Bueno, aquí vieron, vamos a ponerle de nuevo. Ahí está nuestra pelotita.
rebota en el jugador 1, rebota en las paredes, rebota en el jugador 2, rebota en las paredes, va sumando una puntuación de 10 puntos en el jugador 2 cada que rebota, y va sumando una puntuación de 10 puntos en el primer jugador cada que rebota, y game over si la pelotita pues se cayó a rebasa el eje X. Aquí está mi puntuación. Aquí me apareció game over cuando ninguna de las funciones anteriores se cumplieron, que fue lo que dijimos anteriormente. Pero la pelotita rebasó nuestro eje X, ninguna de las funciones anteriores se cumplió. Entonces nos aparece game over, que es como falso o como si nuestro juego estuviera terminando. Vamos a abrir otra vez la ventanita para darle una última revisada al juego. Aquí está, se va sumando más 10 puntos, choca contra las paredes, se suma más 10 puntos. Ahí está. Ahí está, 10 puntos. Ahí está, perdí, me aparece game over. Y bueno, esto vendría siendo todo nuestro juego. Este vendría siendo nuestro juego completo o nuestro juego final de la pelotita.